Si nos preguntamos qué es pecado, nuestras mentes se remontan al jardín del Edén, donde Adán y Eva transgredieron el único mandamiento que se les había dado. Pero ¿realmente sabemos qué es pecar? ¿De dónde es que sabemos qué es bueno o qué es malo? Si estás viendo este video como un creyente en las Escrituras, seguramente intentas agradar a Dios de la mejor manera y tratar de no pecar. Pero aquí viene la pregunta: ¿qué es pecar? Es en las Escrituras donde podemos encontrar la respuesta. La respuesta más corta la podemos encontrar en Santiago y Primera de Juan. Jacob 2:9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la Torá como transgresores. Yohanan Aleph 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Profundicemos en esto por un momento. No lo miremos por encima y lo dejemos pasar. Recordemos que a Yahusha le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. Marcos 12, del 28 al 31. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yahusha le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, Adonai nuestro Elohim, Yahuwah, uno es. Llamarás a Yahuwah tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, por las mismas palabras de Yahusha, debemos amar a nuestro Padre y Creador Yahuwah con todo nuestro ser, y no solo con nuestras acciones. Por favor, tomemos en cuenta que Yahusha está citando Deuteronomio 6, del 4 al 5. La pregunta es entonces: ¿cómo amamos a Yahuwah, nuestro Elohim? Después de haber leído esto, ese es el gran mandamiento. Lo mejor sería saber cómo hacerlo. Yohanan Aleph 5, de 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, amar a Yahuwah es obedecer sus mandamientos. Amar a Yahuwah es obedecer sus mandamientos. Y dice que sus mandamientos no son gravosos. Lo mismo que nos dijo Yahusha, que su carga es ligera. Entonces, amar a Elohim es guardar sus mandamientos. Debemos amarlo, pero no solo con todas nuestras fuerzas, sino en todo aspecto de nuestra vida. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, que es lo que más apreciamos, y con toda tu alma, nuestra voluntad, y con toda tu mente, son nuestros pensamientos, y con todas tus fuerzas. Es por eso que Yahushua expuso esto de gran manera en Mateo 5, cuando dijo estas palabras. Matillahu 5, 27 al 28. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto quiere decir que, porque no lo hayamos hecho físicamente, no lo hayamos hecho con el corazón. Notemos que Yahusha dice: oíste que fue dicho, y no has visto que está escrito. ¿Qué quiere decir esto? Él está corrigiendo lo que se ha enseñado, exactamente lo que dijo, y trae claridad a lo que está escrito, su palabra eterna, la Torá. Este fue el propósito de la ley desde el principio, que le obedezcamos con todo nuestro ser. Es por eso que Yahusha nombra y define el gran mandamiento así como Él lo hizo.
Yahushua nunca hizo los mandamientos difíciles, como algunos comentan. Simplemente aclaró el problema desde su significado original. Ahora debemos anotar que uno no puede ser salvo solo por guardar su ley, la Torá. Aunque no guardemos su ley como salvación, se supone que debemos guardar su ley como resultado de nuestra salvación. Romillín 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la Torá. 3:31. Luego, ¿por la fe invalidamos la Torá? En ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. No la desechamos, no la consideramos vieja e inútil, todo lo contrario, la confirmamos. Entonces podemos concluir que la fe es la raíz y la obediencia es el fruto. ¿De dónde deducimos esto? Santiago habla directamente de este tema. Jacob 2:19 al 24. Tú crees que Elohim es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Elohim. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Podemos leerlo claramente, pero ¿lo entendemos? El hombre es justificado por lo que hace, solamente por su fe. Entonces, fe y obediencia tienen que trabajar juntos. Luego, versículos más adelante dicen lo siguiente. Jacob 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿De qué muerte es la que Santiago está hablando? ¿Cuál es la premisa en la que se está basando Santiago? Para empezar, ¿cuál es el contexto justo antes de todos estos versículos mencionados en Santiago? Consideremos cómo Santiago les dice a los creyentes que no muestren sus favoritismos al principio de este capítulo. Jacob 2:1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Yahushua HaMashiach sea sin acepción de personas. 2:8 al 11. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la Torá como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la Torá, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la Torá. Hay dos preguntas importantes por hacer. ¿Cuál es la ley real? ¿Y cuál es la escritura a la que se refiere Santiago? Como se explicó con anterioridad, hay dos cosas que las iglesias modernas del Nuevo Testamento no tienen. Un Nuevo Testamento y dos, una iglesia. Entonces, las únicas escrituras a las que se puede referir Santiago es a las del Antiguo Testamento. Si alguien quisiera debatir esto, tomemos en cuenta que eruditos alrededor del mundo están de acuerdo que el libro de Santiago es de hecho el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Llegamos a la conclusión que es el Antiguo Testamento a lo que se refiere Santiago. Entonces, la ley a la que se refiere Santiago, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué ley es la que dice esto? Es la Torá. Recordemos que Santiago los instruyó no para mostrar favoritismos, ya que si lo hacían estaban quebrantando la Torá. De esta manera, entonces los estaba instruyendo a que guardaran la ley tal y como se encuentra en el Antiguo Testamento. Santiago sabía que si quebrantabas la ley,
caerías sobre la maldición de la ley. Pero si obedeces la ley, caminarás en la libertad y bendiciones que la Torá te da. Esas son sus palabras. Incluso el autor del Salmo 119 también dice lo mismo. Jacob 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bendecido. Tehilim 119:45. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Es por esto que Santiago continúa en el versículo 12. Así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la Torá de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El contexto entero del que Santiago proclama está basado en la obediencia a la Torá. Luego, él menciona en el capítulo 4, Jacob 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la Torá y juzga a la Torá. Pero si tú juzgas a la Torá, no eres hacedor de la Torá, sino juez. Santiago nos dice nuevamente que debemos guardar la Torá, la ley perfecta de Yahuwah. Muchas veces hemos escuchado a personas referirse al libro de Santiago en defensa diciendo que no tenemos que seguir guardando la ley. La mayoría se refieren específicamente a los versos 10 del capítulo 2. Jacob 2:11. Porque cualquiera que guardare toda la Torá, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Lo que tratan de decir aquellas personas es, ¿ves? No puedes guardar la ley perfectamente. Es por eso que Yahushua vino a enseñarnos un nuevo camino sin ley, sin Torá. Pero estas mismas personas, en una conversación completamente diferente, dirían, nadie es perfecto y todos pecamos todos los días. Ellos citan versos como Romanos 3 y 1 de Juan 1. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. Yohanan Aleph 1 del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estas personas no tienen problema diciendo que pecan todos los días, pero al instante que nosotros decimos que guardamos la ley y seguimos la Torá, ellos dicen que no podemos porque vamos a pecar. ¿Qué? Es la ley la que define qué es pecado. Aquí es exactamente donde las personas empiezan a decir que la ley es muy difícil y es por eso que no puede ser guardada. Sin embargo, las escrituras nos dicen otra cosa. Devarim 30:11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. ¿Alguna vez les preguntaste qué parte de la Torá les parece muy difícil de guardar? En serio, ¿qué parte de la Torá es muy difícil de seguir? ¿Qué se podría decir? ¿Es demasiado pesada? ¿No lo puedo hacer? ¿Y llegar a la conclusión de que no se puede hacer? ¿Hay alguna parte en la Torá que sea así? No, de ninguna manera. Pero eso es lo que todas las personas dicen y enseñan. Así que cuando ellos, por alguna razón, citen Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pregúntales que definan la palabra todo. ¿Eso no incluiría también la Torá? Por supuesto, claro que sí. Podemos hacer todo gracias a Él y a través de Él, porque es Él quien nos da la fuerza. Jacob 2:12 al 14. Así hablad y así haced,
como los que habéis de ser juzgados por la Torá de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Algunos dirían, ahí lo tienes, la misericordia triunfa por encima del juicio. El Antiguo Testamento es todo acerca de juicios y el Nuevo Testamento es todo sobre misericordia y gracia. Sin embargo, decir que no hubo misericordia en el Antiguo Testamento simplemente no es verdad. Una y otra vez, Yahuwah muestra su gracia y misericordia con el mismo hecho de que había sacrificios mostrando que había perdón. Pero no solo eso. Por favor, considera lo que dice el libro de Éxodo. Shemot 34:6. Y pasando Yahuwah por delante de él, de Moisés, proclamó: Yahuwah, Yahuwah, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Este es el Antiguo Testamento. Entonces, ¿crees que este es el tipo de Dios que Él fue en el Antiguo Testamento? ¿O crees que Yahuwah estuvo mintiéndole a Moisés? También encontramos más versículos así en el Antiguo Testamento. Números 14:18, Salmo 86:15, Salmo 103:8, Salmo 145 del 8 al 9 y Joel 2:3. Yahuwah ha sido siempre misericordioso. Él no ha cambiado su carácter, ha sido y siempre será el mismo. Él quiere que elijamos sus caminos hasta ahora, su Torá, que es la vida. De otro modo, estaremos caminando en muerte. Pablo discute este tema en el libro de Romanos. Romillín 8 del 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la Torá de Elohim, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Pablo trae las dos opciones que siempre han estado, las que dio Yahuwah, vida y muerte. Estas dos opciones han estado desde el inicio, desde el jardín del Edén, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comías del árbol de la vida, traía constante sanidad a tu vida, pero ellos escogieron el árbol que traía la muerte. Pablo muestra cómo estas dos opciones las tenemos hasta el día de hoy. Nada ha cambiado, siempre fue la vida o la muerte. Devarim 30:15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. 11:26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Yahuwah, vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Yahuwah, vuestro Elohim, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, no guardamos la ley para obtener salvación, guardamos su ley, su Torá, sus mandamientos como resultado de nuestra salvación. De hecho, como se mencionó anteriormente, si amas a Adonai Yahuwah, tu Elohim, guarda sus mandamientos. La ley de Yahuwah no te puede salvar. La Torá no fue diseñada para eso, no fue diseñada para dar salvación. La ley fue dada con tres propósitos: para revelarnos qué es el pecado, para bendecirnos si la guardamos, o maldición si no la guardamos. Entonces, cuando rompemos su ley, lo estamos ofendiendo. Estamos muy agradecidos por su gracia y su misericordia, así como Él nos enseña a caminar
en sus caminos todos los días, hasta el día de hoy.